Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver es la propiedad distributiva y sacar factor común. ¿En qué consiste la propiedad distributiva? Veamos acá en este caso tenemos 2 por 5 más 3. Si bien es una cuenta sencilla, donde podemos resolver 5 más 3, 8, 2 por 2, 16, lo que importa es ver de dónde viene y cómo aplicar la propiedad distributiva. En este caso, este 2 me está indicando que lo que tengo acá lo tengo que sumar 2 veces. ¿Por qué? Porque es un producto. Me está diciendo 2 veces lo que tengo acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 5 más 3 más 5 más 3. Eso es igual a ¿qué? El 5 vemos que aparece 2 veces. Entonces, esto sería 2 por 5. El 3 vemos que aparece 2 veces. Entonces sería 2 por 3. 2 por 5, 10. 2 por 3, 6. 10 más 6, 16. Si bien es un modo más largo para resolverlo con números, es mucho más útil cuando veamos con letras. Miremos qué pasa acá. Acá en este caso, si aplicamos directamente, vemos que, ¿qué es lo que pasa? Este de acá ya me indicaba cuántas veces voy a tener que poner este y cuántas veces voy a poner el otro. Entonces, esta parte de tener que escribirlo, la cantidad de veces que me diga acá, no es necesario que lo haga. Entonces, si aplicamos esto de multiplicar el que tengo acá adelante por cada uno que tengo adentro, me va a agilizar un poco más. Entonces, en este caso sería menos 3 por 7 y menos 3 por menos 4. En este caso nos daría bueno, menos 21 y menos por menos más, 3 por 4, 12. Menos 21 más 12, menos 9. Resolvemos esto, 7 menos 4, 3. Menos 3 por 3, menos 9. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora cuando tenemos letras? ¿Sí? En este caso vemos que si repetimos el 5 más 3 5 veces, 5 más 3, 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 vemos lo mismo, ocurre lo mismo. La x aparece 5 veces, entonces escribimos 5x, y el 3 más 3 más 3 más 3 más 3 me daría 15. Ocurre exactamente lo mismo. Multiplico el 5 por la x, el 5 por 3 y ya obtengo el resultado. ¿Sí? Entonces continuamos y aplicamos esta propiedad en el siguiente. Menos 7 por 4, menos 7 por menos x. Menos 7 por 4, más por menos menos, 7 por 4, 28. Y menos por menos más, 7 por x, 7x. Veamos qué pasa cuando ya también tenemos más letras y cuando tenemos potencias a su vez. La propiedad la vamos a aplicar del mismo modo, ¿sí? Vamos a distribuir para cada uno de los términos. Entonces sería x por x cuadrado más x cubo por 1, ¿sí? Acá vamos a aplicar las propiedades de potencia de igual base. Potencia de igual base, acá tengo 3, acá tengo 2, en total tengo 5. X a la 5. Y x al cubo por 1, multiplicar por 1, el 1 es neutro en la multiplicación, así que me quedaría x al cubo. Aplicamos la propiedad distributiva en el siguiente. Me quedaría menos 4x cuadrado por 2. ¿Sí? Menos 4x cuadrado por menos x cuadrado. Sería menos 4x cuadrado por menos x cuadrado. Acá, como no tengo más letras, directamente multiplico los números. Menos 4 por 2, menos 8, x cuadrado. Acá tengo signos y x. Tengo menos 4 por menos, que sería como un menos 1, sería más. Menos por menos más, 4 por 1, 4. X cuadrado por x cuadrado, tengo x cuadrado por un lado y x cuadrado más, son 2 y 2, 4, x a la cuarta. Veamos qué pasa con la propiedad distributiva en una potencia. ¿Sí? Cuando tengo una expresión elevada a una potencia y a su vez adentro tengo algún tipo de operación, ya sea multiplicación, división, suma o resta. ¿Sí? En este caso, la potencia, recordemos que la base me indica que la potencia me dice cuántas veces tengo que multiplicar por sí mismo a la base. Es decir, que el 4x cuadrado tiene que estar multiplicado por sí mismo 3 veces. 1, 2, 3.
Bueno, vemos que el 4 aparece 3 veces, como es una multiplicación sería 4 al cubo, y la x cuadrado aparece también 3 veces, es decir que sería x al cuadrado 3 veces. Y bueno, esto lo resolvemos, ¿sí? Acá tenemos 64 y x cuadrado al cubo, también lo habíamos visto en la clase anterior, en donde nos da x a la sexta. Cuando es potencia de potencia, las potencias se multiplican. En este caso, que tenemos una división, ¿qué pasaría? Me dice la potencia, me está indicando que se multiplique 3 veces también. Entonces quedaría 2 sobre x, 2 sobre x, 2 sobre x. Y el 2, como es una multiplicación de fracciones, habíamos visto que se multiplicaba los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. 2 por 2 por 2 es 2 al cubo. X por x por x es x al cubo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la potencia se va a distribuir a cada uno. Acá se va a distribuir a cada uno de los términos de la operación, ya sea de la multiplicación o de la división, cada uno de los miembros. ¿Qué pasa cuando tengo una potencia, pero a su vez tengo una suma? Lo mismo. ¿Qué voy a hacer? La potencia me indica cuántas veces tengo que multiplicar a la base. ¿Qué significa eso? Que tengo que hacer el x más 3 por el x más 3. ¿Cuántas veces? Y 2, porque la potencia me indica 2. Pero ahora acá, yo esto no lo puedo resolver así. Acá sí o sí voy a tener que aplicar la propiedad distributiva. ¿Cómo voy a aplicar la propiedad distributiva? Y la propiedad distributiva en este caso lo que voy a hacer es x por x, x al cuadrado. Tengo una, le agrego una, x al cuadrado. Y después x por 3. ¿Sí? Entonces, x por 3 es 3x. Lo mismo voy a hacer, pero desde el lado desde el 3. X por x y 3 por x y 3 por 3. 3 por x es 3x, 3 por 3 es 9. Y lo achicamos esto lo más que podemos, me quedaría x cuadrado, 3x más 3x es 6x, más 9. ¿Qué pasa en este caso? Que tengo una resta. Y bueno, hago lo mismo, me dice 4 menos x sería 2 veces, porque la potencia me dice el cuadrado. Entonces, 4 menos x por 4 menos x, y aplico ahora de nuevo la propiedad distributiva. El primero con el primero y con el segundo. Entonces, ¿qué me queda ahora? 4 por 4, 16. 4 por menos x, 4 por más 4 por menos, me queda menos. 4 menos 4x. Ahora lo hago con el menos x. Entonces me quedaría menos x por 4, menos 4x, menos por menos más, x por x, x cuadrado. Agrupo, 16 me queda ahí, menos 4x sería menos 8x, más x cuadrado. O sea, en resumen, lo que vamos a hacer cuando tenemos potencia es que la potencia en una multiplicación se va a distribuir a cada uno de los miembros y en la división también, ¿sí? Veamos ahora en qué consiste el factor común. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Esto lo vamos a usar muchísimo, si bien la propiedad distributiva la usamos prácticamente en toda la materia, el factor común lo vamos a usar más en límites y después en derivadas e integrales vamos a trabajar más con lo que es factor común. Miremos lo siguiente, en este caso tenemos 7 por 5 más 8 por 5. Factor común lo que representa es que yo saque lo que tienen en común cada uno de los términos. En este caso tenemos dos términos y lo que tienen en común es el 5. ¿Y el 5 qué está haciendo? En ambos casos está multiplicando. Entonces, ¿qué hago? Dejo el 5 y como está multiplicando, lo voy a dejar multiplicando. Pero ¿multiplica a quién? ¿Y quiénes quedan? Si yo le saco el 5, me queda 7 más 8. ¿Sí? Entonces vemos, si daríamos la cuenta, esto me daría 35 y esto me daría 40. 35 más 40, 75. Si no lo hago así, hago 5 por 7 más 8, que me da 15. 5 por 15, 75. Tengo el mismo resultado. En estos casos a veces no es tan conveniente
hacerlo porque son números, pero cuando tengamos más letras sí va a ser conveniente. Por ejemplo, ¿en qué consiste un método de cómo sacar factor común si no lo vemos de una forma muy clara? Es decir, en este caso lo vemos porque estamos los dos multiplicando por 5. Pero por ejemplo, si tuviéramos el mismo caso pero con el resultado 35 y 40, no vemos cuál es el número en común, pero podemos determinar que ambos números se pueden dividir por 5. Uno porque termina en 5, el otro porque termina en 0. Entonces ambos son divisibles por 5. Entonces yo qué puedo decir, bueno, saco el 5 multiplicando, pero si multiplico, para equiparar tengo que dividir también. Es decir, lo que yo hago es, al 35 lo divido en 5 y obtengo, ¿quién? 7. ¿Por qué? Porque 7 por 5 me da 35. Tenemos que tener en cuenta que la propiedad de factor común es la operación inversa, es la propiedad inversa de la distributiva. Si nosotros nos fijamos acá, por ejemplo, 7 por 5 me da 35. 5 por 8 me da 8 por 5. Obtengo lo mismo. Es la propiedad inversa de la distributiva. Es como el camino inverso. Entonces acá hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo aplico la propiedad distributiva acá, me quedaría 35 por 5 dividido 5. Entonces yo no estoy modificando la expresión, sino que lo que hago es modificarla en algo equivalente. El factor común lo que me genera es una expresión equivalente, en donde de una suma o una resta lo puedo transformar en un producto. ¿Sí? Entonces, acá que obtengo lo mismo, 35 dividido 5, 7, 40 dividido 5, 8. Y lo mismo, bueno, esto ya lo mismo de acá, por lo tanto daría 75. En este ejemplo que tenemos acá, tenemos 15 por 7 menos 7 por 15. ¿Sí? Entonces, acá está de nuevo como en el anterior, que está bastante visible, porque si yo le saco el 7, ¿qué me queda? 15 menos 7. Saco el 7, 15 menos 7. Y puedo resolverlo de una manera más simple. En este caso, sería 15 por 7 es 105. ¿Sí? Y 7 por 7 49. Pero en este caso, si no sabemos, no lo vemos tan visible, pero podemos darnos cuenta de que son números divisibles por 7, digo, bueno, saco el 7 y ¿qué hago? A cada uno de los términos los divido en 7. ¿Por qué? Porque si lo estoy dividiendo en 7, pero después lo multiplico por 7, lo que estoy logrando es obtener lo mismo, ¿sí? Porque es como vaciar una jarra y volverla a llenar. No lo estoy modificando, sigue teniendo el contenido de la jarra llena. ¿Sí? Es exactamente igual matemáticamente. Lo único que hago es cambiarle la forma de verlo. En vez de verlo así, lo veo así. ¿Sí? ¿Para qué dirán esto? Bueno, esto va a servir más adelante, como les decía, en derivadas e integrales y en límites. ¿Sí? Esto se utiliza mucho de lo que es sacar factor común, porque tenemos que resolver ecuaciones y para poder resolver ecuaciones se requiere saber sacar factor común. Bueno, en este caso también podemos ver que está bastante visible. ¿Por qué? Porque en ambos términos tengo la x en común. Y bueno, entonces hago lo mismo. Saco la x. Si saco la x, ¿qué me quedaría? Menos 3 más 7a. Pero esto no va a ser siempre tan simple, tan visible. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es, si voy a sacar la x, bueno, saco la x y divido a cada uno por x. O sea, uso el mismo método que acá y el mismo método que acá. O sea, lo que voy a sacar afuera es lo que voy a dividir. Es lo que después voy a multiplicar y dividir acá. Bueno, entonces acá, ahora tengo menos 3 por x dividido x. O sea, esto se me va. ¿Por qué? Porque x dividido x es 1. O sea, es lo mismo decir 7 dividido 7. Es 1. ¿Sí? Si multiplicamos algo y después lo dividimos por eso mismo, acá lo mismo, tenemos 7a por x y divido por x, o sea, que se me va, me quedaría x por menos 3 más 7a. Acá, veamos esto. Si miramos acá, tenemos 5x a la cuarta menos 4x a la sexta más x al cubo. Acá también, está un poquito más complicado en visualizar qué es lo que tenemos que sacar. ¿Por qué? Y porque tenemos muchas x, pero todas tienen diferentes potencias. El tema es
¿Cómo y qué saco principalmente? En estos casos lo que yo tengo que fijarme es que si yo voy a estar dividiendo después, a mí lo que me conviene es que el de arriba sea más grande que el de abajo. Entonces, de todos estos, ¿cuál es el más grande? O sea, el 4 es más grande que el 3, el 6 es más grande que el 3. El 3 no es más grande, pero es igual, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a elegir es, siempre de las potencias que tenga acá, va a ser la más chica en estos casos, ¿sí? Hay casos en los que podemos decir elegimos el más grande, ¿sí? La potencia más grande. En otros vamos a decir el más chico. En este caso, vamos a decir que vamos a sacar la potencia más chica. Entonces, elijo x a la 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Me quedaría 5x a la cuarta dividido x a la 3. Menos 4x a la sexta sobre x a la 3. Más x al cubo sobre x al cubo. Bueno, acá tengo una división de potencias de igual base. Al margen del 5, el 5 dejábamos igual. ¿Y qué hacíamos? 4 menos 3, 1. 5x. 6 menos 3, 3, menos 4x al cubo. Y x al cubo dividido x al cubo es 1, ¿sí? Porque lo mismo, son dos expresiones iguales que se están dividiendo, ¿sí? Entonces, ahora, de tener esto, yo transformé a esto, ¿sí? Esto lo vamos a utilizar mucho, ¿sí? Entonces, es más, en polinomio también lo vamos a usar para sacar raíces y demás. ¿Qué pasa cuando tenemos una expresión un poco más grande o más fea? ¿Sí? Es lo mismo. Si nos fijamos, entre estos dos términos, entre este y este, lo que tienen en común, ¿qué es? Es todo esto. Entonces, ¿qué digo? Y bueno, saco todo eso, ¿sí? En este caso es más sencillo porque puedo decir directamente saco y ¿qué me queda? Saco esto y me queda 6x cuadrado más 5 menos 8x. Era más sencillo porque directamente decía saco esto, es más visible, ¿sí? Por ejemplo acá, esto también es muy recurrente cuando veamos funciones exponenciales, productos de funciones exponenciales y demás. Miramos acá. Acá tenemos x cuadrado, 4x cuadrado más 2 por e a la x, más 7x por e a la x. De nuevo, vemos que en cada término, en este y en este, lo que está en común es la e a la x. Entonces, digo, bueno, saco el e a la x y ¿qué me queda? Me queda esto más esto, ¿sí? Entonces me quedaría e a la x por 4x cuadrado más 2 más 7x, ¿sí? Bueno, nos vemos en la siguiente clase.